Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a estas instancias de webinar que estamos organizando desde la Cámara Uruguaya de Turismo. Y tenemos el gusto de iniciar este ciclo con Andrés Fernández, que ahora él va a hacer la presentación de este primer webinar. Y bueno, y desde la Cámara estamos muy contentos de iniciar estas acciones de manera conjunta y sobre todo con personas expertas que están abordando diferentes temáticas que entendemos que es de mucho interés para el sector. Así que bueno, para ser respetuosos con el tiempo de todos y de todas, damos comienzo a la presentación de Andrés y los invitamos a que silencien sus micrófonos. Yo voy a ir tomando nota de sus preguntas. Agradecería que las consultas y comentarios las vayan poniendo en el chat y después les hacemos llegar a Andrés en la instancia que él termine todas las consultas, ¿sí? Así que Andrés, son todos tuyos y bueno, muchas gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Mi nombre es Andrés Fernández, yo soy gerente comercial de Altos del Arapey. Soy licenciado en Administración de Empresas Turísticas, vengo trabajando en el sector comercial de la hotelería ya hace unos 12, 13 años, y he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes cadenas internacionales, lo cual me dio de alguna forma la posibilidad de estudiar ciertas técnicas, ciertas herramientas que ya se usaban en cadenas y que hoy por hoy son más comunes, pero que hace 10 años atrás de repente era algo que venía mucho más de cadenas americanas de repente. La idea de lo que vamos a hablar hoy es como un curso bastante introductorio. Van a ver que este ciclo de webinars, como estaban comentando, tiene todos un hilo conductor. Yo por lo que he visto las temáticas, todo se desarrolla en base a cómo profesionalizar la industria hotelera, pero sobre todo cómo profesionalizar la gestión de ingresos o el revenue management, algo que vamos a ver rápido en alguna de las diapositivas mías. Sé que tuvieron ya un webinar de STR que lo dio Agustín Maddox. Es una herramienta muy buena, pero también hay que entenderla, y yo creo que algunos de los conceptos que vamos a compartir acá van a ayudar a entender esa herramienta. Por supuesto, si bien las preguntas pueden quedar para el final, si en algún momento algo no se entiende o no se escucha, avísenme por favor, que con mucho gusto lo puedo repetir. Voy a cargar la presentación, compartir, y por favor díganme todos, a ver si la están viendo. Ahí. ¿La ven? Sí. ¿Sí? Bien, entonces arrancamos. Como les comenté, vamos a ver algunos índices que son más introductorios a lo que es la gestión comercial o la gestión de hotelería. Y con el primero que vamos a arrancar es el índice de ocupación. El índice de ocupación seguramente es algo muy conocido por todos. Es un índice que mide la ocupación del hotel, que representa la cantidad de habitaciones vendidas por día, o el concepto que manejamos muchas veces de la cantidad de noches vendidas en un día. Todos trabajamos en hoteles, los hoteles tienen una ocupación limitada, que el máximo de ocupación que nosotros podemos tener en un día es el total de habitaciones que nosotros tenemos. Acá yo les comparto algunas de las fórmulas con las que utilizamos nosotros para generar ese índice de ocupación. Es el total de noches vendidas o de habitaciones vendidas en un día dividido... Andrés, no está, sí, corriendo no está corriendo la presentación, estás parado en la primera. En la primera eso era lo que... Sí, empezá, si podés arrancar seguramente la primera... Ah, recién ahí la primera. Ahí perfecto. sí. Disculpen, ahora sí. Tuve ese problemita hoy más temprano. Gracias, Flavia. Bueno, lo que les decía es esto mismo. El índice de ocupación, ¿qué es una forma que nosotros tenemos para medir qué tan ocupado estuvo nuestro hotel en un día o en un periodo determinado. Acá lo que les puse son fórmulas, es un porcentaje, son fórmulas de cómo se calcula este índice de ocupación, y van a poder ver que por un lado tenemos noches vendidas, a ver si tengo...
acá tenemos noches vendidas sobre total de noches totales por 100, y esto me va a dar el porcentaje de ocupación. Esto sería para un día solo. Si nosotros quisiéramos ver por un periodo, es un concepto similar. Sumamos todas las noches que vendimos en ese periodo, dividido el total de noches que podríamos haber vendido, el total de habitaciones que nosotros tenemos en ese periodo. ¿Se entiende? Para dar un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de un día. Si nosotros tenemos un hotel de 70 habitaciones, queremos saber la ocupación del 1 de octubre y sabemos que vendimos 48 habitaciones, el índice de ocupación va a ser las 48 que vendimos, dividido las 70, que es el inventario total que tenemos, por 100, y acá va a dar el porcentaje de ocupación. Ahora, imagínense que quieren 2 días, quieren averiguar 2 días. Entonces, un día tuvimos 48 y el otro día tuvimos 22, vamos a hacer números redondos, quedan 70. Hacemos 70 dividido 140, porque son 2 días, por 100, y ahí nos va a dar el porcentaje de ocupación correspondiente al periodo de 2 días. ¿Correcto? Sigamos. Siguiente índice. Me está dejando. Ahí está. Tarifa promedio. ¿Qué es la tarifa promedio? Es, en inglés, el ADR, lo van a ver en muchos lados, que se llama Average Daily Rate. Es la tarifa que generamos por día nosotros o en el periodo que estemos estudiando. ¿Cómo se hace? Esto está relacionado con los ingresos del hotel. Es los ingresos del día o del periodo dividido la cantidad de noches vendidas. O sea que, vamos al ejemplo de acá, seguimos con el mismo ejemplo del hotel que vendió 48 habitaciones. Si en ese día hicimos $5.600, dividido las 48 habitaciones, nos va a dar los 116,66, y esto es la tarifa promedio. O sea, vinculamos la cantidad de plata que ingresamos en un día o en un periodo por la cantidad de noches que vendimos en un día o en un periodo. Y de esa forma vamos a determinar cuánto fue la tarifa promedio que nosotros tuvimos. Pronto. No. Yo quiero... ¿Era para mí eso? Bueno, sigo. Acá vamos, estos son como los dos índices de alguna forma más básicos por el cual... Andrés, discúlpame, esa tarifa promedio la calculás en bruto, ¿no? No le deducís comisiones que puedas pagar a Booking o a quien sea, o después podés depurar el índice. Mira, ahí va a depender mucho qué tan a fondo querés vos ir con tu estudio. Porque, por ejemplo, está bien lo que vos decís, Ricardo, esos $5.600 que tuvimos de ingresos en un día están hechos por diferentes tipos de reservas. Las reservas que nos entraron directo, que no tienen ningún tipo de comisión, y de repente las que entraron por Booking, que tienen un porcentaje de comisión. Por lo general, cuando se habla del ADR, no se tienen en cuenta nada de ese tipo de cosas. Por lo general agarras total de ingresos dividido el total de noches. ¿Por qué es un estimativo? Porque independientemente de la comisión que vos tengas que pagar por Booking, de alguna forma esa es tu medida de la tarifa que tuviste en ese día. Ahora, vos podrías hacer un estudio más interno tuyo y ver, claro, ahora vos me podés decir, no, ¿sabés lo que pasa, Andrés? Para mí es importante la comisión de Booking porque todas las reservas que yo vendo son solo por Booking, entonces todas tienen comisión. Bueno, ahí sí te recomendaría que saques el porcentaje de comisión. Pero mientras vos tengas un mix de tipo de reservas, no vale la pena que hagas el estudio ese, la depuración esa. Con la interrupción, Andrés, otra consulta. ¿Sin impuestos? Sí, siempre neto. Bien. Acá hay dos cosas importantes. Uno es el sin impuestos, está perfecto, Flavia, la aclaración, porque esto nos va a servir a nosotros para comparar con otros momentos. Entonces, que también está vinculado a la respuesta con tuya, Ricardo. ¿Por qué te sirve saber el ADR de un día? Porque vos vas a poder compararlo con el ADR del mismo día o del mismo periodo en los últimos años y vas a tener una medida para compararte vos mismo si te fue mejor o peor. Porque a veces
todo este tipo de herramientas lo que sirven es para que empecemos a tomar decisiones o saquemos conjeturas basados en datos, y no de repente en pensar sin tener un argumento en números. Entonces, está bien que no vayan los impuestos, y después, un consejo que yo les doy también a ustedes, y eso depende cómo manejen su hotel, vale la pena sacarle, los que tengan el desayuno incluido, el valor del desayuno. Hay algunos casos, por ejemplo en mi hotel, que somos all inclusive, es muy difícil sacar ese valor. Pero para los hoteles que solo tienen desayuno incluido, vale la pena. ¿Por qué? Porque te va a permitir compararte, no solo contigo mismo en periodos donde de repente el costo de desayuno o la tarifa del desayuno era otra, sino que también te va a ayudar a compararte con otros hoteles en los cuales vos querés determinar que también te fue comparado con el mercado. Y ahora vamos a ver, que tantas cosas que ya no sé cuál es. El RevPAR. El RevPAR ya es una medida un poquito más compleja de entender de lo que de las otras dos anteriores. No es que, ¿por qué más compleja? Porque acá vamos a hablar de ingresos por habitación existente. ¿Qué pasa? Esta unidad de medida, este índice, el RevPAR, que en inglés es Revenue per Available Room, lo que nos dice lo siguiente es: nosotros tomamos la decisión de hacer un hotel de 30 habitaciones, de 40 habitaciones, de 50 habitaciones, X, lo que sea cada hotel. ¿Cómo hacemos nosotros para saber si estamos haciendo una buena gestión? Porque, ¿qué pasa? La tarifa promedio no nos sirve para esto porque puede llegar a ser mentirosa. ¿Qué significa? Que si nosotros vendimos una habitación a $500, vamos a tener una tarifa promedio de $500. Lo cual, divino tener una habitación vendida a $500, pero en un hotel de 30, 40, 50 habitaciones, tener una sola habitación vendida, no es una buena gestión. Entonces, el RevPAR es el primer índice que vamos a ver ahora, que realmente sirve para medir la gestión y para compararte con la gestión de otros hoteles de similares características. Y no va a importar qué cantidad de habitaciones tenés vos, o qué cantidad de habitaciones tiene la competencia con la que te estás comparando. Entonces, ¿qué dijimos que es el RevPAR? Es el total de ingresos de un día o de un periodo dividido el total de habitaciones reales que nosotros tenemos. No las vendidas, sino que el total real, el inventario real que nosotros tenemos. Cuando uno hace ingresos dividido el total del inventario, consigue el RevPAR. Hay otra forma de hacerlo, que es multiplicando el porcentaje de ocupación del día o del periodo por la tarifa promedio. Yo le puse los dos ejemplos abajo, y seguimos con el mismo ejemplo del hotel. Un hotel de 70 habitaciones que en un día hizo $5.600, vieron que no lo dividimos por las 48 vendidas, lo dividimos por las 70 disponibles. Y en vez de darme los 116,66 que tenía de tarifa promedio, me da $80, que es el RevPAR. Si hacemos la otra forma de calcular, lo que es el porcentaje de ocupación por la tarifa promedio, nos va a pasar exactamente lo mismo, nos va a dar 80. Este índice es muy importante por lo que yo les comentaba hace unos minutos. Es muy importante porque nos permite a nosotros saber realmente cuánto dinero ingresa cada habitación que nosotros tenemos. Nos permite también, es un índice que nos permite, y así medimos una gestión eficiente de ingresos. Nos permite también compararnos, y acá ya empiezo a mezclar un poquito con lo que ustedes estuvieron viendo de estiar con Agustín en la vez pasada, porque es lo que yo les decía, el RevPAR es la única unidad de gestión de ingresos que te permite medirte contra otros hoteles que por más que tienen que tener algunas características similares, pero que no necesariamente tienen que tener la misma cantidad de habitaciones. El porcentaje de ocupación no te sirve para compararte, porque ante diferente cantidad de habitaciones, no es lo mismo para un hotel que vendió 50 habitaciones, que tiene 60 en total, que un hotel que vendió 50 habitaciones, que tiene 100. Entonces ya el porcentaje de ocupación no te sirve. El ADR le pasa lo mismo, no te sirve, porque no es lo mismo vender una habitación a 500
¿Era para mí esa pregunta? No. Oh, no, tranquilo. No es lo mismo vender una habitación a $500 que vender más habitaciones, que compararte con otro hotel que de repente hizo $500 pero vendiendo 10 habitaciones. O sea, por eso el RevPAR es como el primer índice grande e importante que vamos a ver, que te permite esa gestión y que el STR ayuda, es parte de lo que se basa el STR para medir la performance en comparado con un set competitivo. Y por último, en lo que son índices de gestión, que era un poco la idea de este webinar, o una de los primeros objetivos de este webinar, vamos a hablar del GOP. El GOP, en realidad, es, como dices, el beneficio bruto operativo, y es un índice relacionado a la gestión. Acá entra un poco un tema de contabilidad, y después cada hotel tiene su propia forma de gestionar su contabilidad y demás, pero básicamente lo que dice acá es, todos los ingresos que tuviste versus todos los gastos del hotel que estén relacionados con la explotación del ejercicio, con la explotación de la hotelería. Porque, por ejemplo, yo vendo habitaciones o vendo alimentos y bebidas, el departamento de habitaciones o de alimentos y bebidas tiene gastos, pero también de repente hay un gasto de un comercial, una persona de reservas, de alguien que no está relacionado con la operativa, pero que también tiene que entrar dentro de este índice. ¿Por qué? Porque en definitiva es todos los ingresos menos todos los gastos me va a dar el resultado operativo, el GOP. Tengo un ejemplo un poco más claro acá, cómo sería, de nuevo, no es la única forma de hacerlo. Entiendo que pueden haber diferentes formas de hacer esto, pero esto es como bastante fácil de entender. Todos los ingresos relacionados con la operativa, menos todos los gastos directos de esa operativa, sumado a los gastos indirectos, que son todos aquellos gastos que están relacionados en salarios de personal administrativo, gerencia, toda la parte de sistemas, telecomunicaciones, etc. Y eso me va a dar el GOP. Acá lo que no entra son préstamos bancarios o yo qué sé, gastos extraordinarios a la explotación del ejercicio, o tener que pagar algo, los impuestos, por ejemplo. Eso no entra acá. ¿Se entiende? Estos son como los 4, entiendo que son como los 4 índices más importantes. Después hay otros índices como el EBITDA y demás, pero estos son los 4 índices más importantes para entender a la hora de la gestión de la hotelería. ¿Por qué? Porque el primero nos mide la ocupación, el segundo nos mide a qué tarifa vendimos en promedio, el tercero nos mide cuánto es el ingreso por habitación que nos entró y nos va a permitir compararnos con competidores, con un grupo de competidores o con nosotros mismos en otros periodos. Y este último GOP es porque, bueno, engloba todo un poco de cómo es la operativa del hotel. La segunda parte de esta presentación, quiero hacerles nomás un pantallazo de lo que es el Revenue Management, no nos vamos a meter en detalles, pero ¿por qué quiero hablarles del Revenue Management o gestión de ingresos? Porque en realidad todo lo que ustedes trabajaron y vieron de STR tiene una vinculación con esto. STR te muestra cómo estás performando versus un set competitivo. Esto lo que te muestra, esta es la herramienta que te permite optimizar y buscar la mejor forma para generar esos ingresos. Entonces, ¿qué es el Revenue Management? Esto es una definición quizás un poco no muy de universidad, pero es la venta del producto adecuado, al cliente adecuado, en el momento adecuado, al precio correcto y en el canal correcto. Es una herramienta de análisis donde se cruzan datos y se toman decisiones para optimizar las ventas y sacar el máximo beneficio. Esto que parece algo tan descabellado, en realidad es algo que todos ustedes y todos nosotros hacemos todo el tiempo. ¿Por qué? Y porque en el momento que nosotros vemos, bueno, se viene el fin de semana largo, como estábamos hablando al principio con Ricardo, bueno, se viene el fin de semana de agosto, se viene moviendo bien. Voy a intentar de que mi tarifa se venda un poco más alta. ¿Por qué? Porque las últimas habitaciones creo que las voy a terminar de llenar. ¿Para qué voy a vender barato si puedo vender un poco mejor?
Eso ya es Revenue Management. Es la parte capaz más básica, pero eso es Revenue Management. Los beneficios, básicamente, es el aumento y el control de la ocupación y los ingresos que nosotros tenemos. Optimizamos la venta y no solo tiene beneficios económicos, tiene beneficios de gestión también, de funcionamiento del negocio. Y por eso es importante también utilizar los datos que tenemos, que eso es algo muy importante, y es con lo que más quiero que se queden, y por eso los índices es importante, TIAR es importante, porque esto es importante. Porque es importante que empecemos a utilizar los datos que hemos recaudado durante todo este tiempo para tomar decisiones de cosas que pasaron atrás y cosas que se vienen a futuro. Y eso es el Revenue Management, básicamente. Se basa en diferentes tipos de procesos: recolectación de datos, segmentación de los datos, de los mercados, de los perfiles de consumidores, los pronósticos, cosas que van a pasar, que nosotros sabemos que van a pasar, en la optimización de procesos y en la reevaluación dinámica. ¿Qué significa? Que una vez que ustedes hacen todo esto de, bueno, ven cómo me fue antes, cómo me fueron los últimos 5 fines de semana largos, qué tarifa vendí, cuántas habitaciones, qué posibilidades de negocio hay, bueno, al siguiente van a tener que hacer todo de nuevo otra vez. Y de qué se alimenta muchas veces de varias de las cosas que estuvimos viendo ahora, del REPAR, como lo vimos, del GOP, como lo vimos, del ADR, acá me faltó también ocupación, del índice de ocupación. ¿Y para qué nos sirve? Y nos sirve para empezar a entender cómo se comportan los consumidores de nuestro producto, cuánto tiempo de anticipación nos compran, cuánto es las estadías promedio que nosotros tenemos, si vienen de Argentina, tienen una forma de consumo, si vienen de Uruguay, tienen otra forma de consumo, el brasilero tiene otra forma de consumo, y es empezar a entender todo esto. ¿Y qué nos permite de alguna forma también? Es empezar a trabajar en presupuestos, empezar a trabajar en poder plantearnos objetivos que están relacionados con si el año pasado, o el promedio de los últimos 5 años me fue así, y no hay nada para adelante que me diga que no va a marchar, poder ponernos objetivos. Eso es un poco, en definitiva, lo más importante que tiene trabajar y profesionalizar el trabajo de una forma, a través del Revenue Management, a través de todo, es poder ponernos objetivos de decir, bueno, si el año pasado tuve un 60% de ocupación, ¿tengo las condiciones para plantearme tener este año un 65%? Capaz que el objetivo no es por ocupación, porque no están las condiciones, capaz que el objetivo es por tarifa. ¿Puedo subir $2? Uy, el dólar viene bajando, la inflación viene subiendo. Veo que el próximo fin de semana largo, durante todos los años, siempre tengo una buena ocupación. Voy a intentar subirle a mi tarifa 4, 5, 6, $10. Y así voy probando. Capaz que hago una base con una tarifa más baja, capaz que después empiezo a elevar la tarifa a medida que llegue un 20% de ocupación, un 30% de ocupación, un 40% de ocupación. Y por otro lado también el tema de los costos. Imagínense que ustedes ya prevén que los fines de semana regulares se tiene una ocupación del 60%, bueno, voy a hacer la contratación de personal, las compras de mercadería, todo lo que va a hacer, en base a ese porcentaje. Y no me estoy pasando de compra de costos, ni me estoy quedando corto, que quedarse corto también es un problema, porque es tener que salir corriendo, y generalmente cuando hacemos eso terminamos comprando más caro. O sea, está todo vinculado. Por eso no es solo de ingresos, es de funcionamiento del negocio. Hasta acá llegó mi presentación. No sé si... Andrés, me atrevo solamente a hacer una solicitud. Como saben que mañana tenemos la charla con STR, quería saber si por las dudas, porque algunas personas llegaron 10 minutos tarde, un poquito más tarde, si a vos te complica repasar chiquitito lo de la tarifa promedio. ¿Puede ser? No, claro, sin ningún problema. Gracias. Vamos de nuevo. Ustedes solo díganme si lo ven, porque estoy con ese problema de... ¿Acá están viendo índice de ocupación? Sí, estamos viendo. Bien. ¿Tarifa promedio? Bien. Entonces, me pasé. Perdón, acá. El índice de ocupación es un índice que nos permite medir o sea, como dice el nombre, la ocupación del hotel. O sea, del total de inventario de habitaciones que nosotros tenemos, ¿cuántas vendimos? Y eso es un porcentaje
que nos dice, bueno, nosotros en tal fecha, y acá viene el ejemplo que yo les ponía de un hotel de 70 habitaciones que vende 48, en un día, ese día tuve un 68,57% de ocupación. Esto sirve también para un periodo. ¿Cómo se hace? No se pueden sumar los porcentajes, es que no se puede hacer por día y sumar los porcentajes, sino lo que se hace es, se suma el total de habitaciones vendidas o de noches vendidas, son dos conceptos similares, sobre el total de habitaciones o el total de noches que tiene el hotel en esa misma cantidad de tiempo. Y cuando yo daba el ejemplo era que si el siguiente día, el 2 de octubre, nosotros hubiésemos vendido 22 habitaciones y entre el primero y el 2 me da 70, yo acá lo divido entre 140. Y entonces me da el porcentaje de ocupación de ese periodo. Cuando nos vamos a tarifa promedio, lo van a encontrar también como ADR, que significa Average Daily Rate. Es, ahí no se te movió la PPT. Ese era el problema que hoy veíamos. Denme un segundo. He averiguado cómo era. Perdonen, denme un segundo, nomás que tengo el problema ese. Y lo hice, ¿qué pasó? No me está dejando ahora. ¿Querés dejar de compartir y volvés a compartir a ver si... Sí, porque no sé, a ver, dame un segundo, compartir, cierro acá. No, ¿sabes que no me está dejando compartir? Voy a dejar de compartir y voy a probar de nuevo. Dale. Ahí están viendo índice de ocupación. Ahora sí. ¿Ahora lo ven? Tarifa promedio. Bueno, lo que les decía hoy, perdón. La tarifa promedio, ¿cómo se calcula? Como los ingresos de alojamiento dividido las noches vendidas. Entonces, llevándolo al ejemplo, si nosotros en este hotel que habíamos hablado tenemos que el 1 de octubre se vendieron $5.600, sabiendo por la letra que habíamos visto que se habían vendido 48 habitaciones, si yo quiero sacar la tarifa promedio de ese día, voy a hacer el total de ingresos dividido las habitaciones vendidas, o las noches vendidas, y eso me va a dar un total de $116,66. Si lo quiero hacer por un periodo, de nuevo, sumamos la cantidad de ingresos, le sumamos la cantidad de habitaciones vendidas, y eso la división entre los totales de ingresos dividido el total de habitaciones vendidas me va a dar la tarifa promedio de un periodo. Buenísimo. Ay, Agustín tiene una pregunta. Sí. Te estamos escuchando. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, bien. Hola Andrés, ¿cómo andás? Gracias, che. Gracias por Bien. la explicación, por el tiempo, por la presentación. La verdad que muy, pero muy claro. Me quería detener en este tema que es la tarifa promedio, porque mañana tenemos otra reunión con la gente de STR, y como la ocupación todos la manejan, quería que todos estemos alineados y claros en la tarifa promedio, tal como lo explicaste, Andrés, y de la importancia de que la tarifa promedio esté despojada de desayuno, impuestos y cualquier, no sé, media pensión y todo lo que le podamos llegar a agregar dependiendo del establecimiento, ¿sí? Que esa tiene que ser una tarifa neta, que tiene que estar despojada de todo. Y esta fue una de las consultas que surgió la vez pasada, de cómo calcularla, y tal vez estaría bueno ver si levantamos un pulgar o algo, ver después de esta explicación que hizo Andrés, que me parece que estuvo muy bien, ver quiénes más o menos ya quedaron con el concepto claro para mañana, para la reunión de STR, o
necesitamos volver a repasarlo. Tal vez podamos levantar los pulgares y ver más o menos un porcentaje, los que están claros con el tema. Ahí en Reactions, ahí abajo, si quieren levantar ahí el pulgar, y ahí los vemos. También pueden prender las cámaras y nos dicen a ver cuáles son las dudas o consultas, tenemos tiempo aún, como quieran, como les quede más cómodo a los participantes. No, a mí me parece bien la depuración de los ingresos. Por eso hacía incluso la consulta de si no conviene también sacar las comisiones que se pagan a los portales o a agencias, en fin. Estoy de acuerdo en que cuanto más depurada esté la tarifa, más real, digamos, va a ser el resultado, ¿no? Es una buena pregunta. Si nosotros nos vendemos por Booking, y supongamos que tenemos un 20% de comisión, por decir algo, y tenemos una tarifa de $100 vendida a Booking, la tarifa que le vamos a informar a STR va a ser $100, porque el 20% de comisión es costo, ¿sí? Para STR. Entonces, depurarla significa sacarle el desayuno, sacarle, bueno, los impuestos es más fácil porque siempre es masiva en la mayoría de los casos, pero en el caso de tener un costo asociado por comisión o si hay algún porcentaje de agencia y demás, la tarifa, en el caso de agencia la tarifa es neta, en el caso de Booking el costo de la comisión es un costo y deberíamos pasar los 100, no deberíamos pasar 80% porque le sacamos un 20%, no sé si me explico. Claro. Mañana seguramente en la charla no vamos a tener mucho tiempo para hablar de esto, seguramente. ¿Qué otro ejemplo, Andrés, se te ocurre como el de Booking, que está bastante bueno, que pueda llegar a surgir en algún hotel? Mirá, acá en Salto, por lo menos me he encontrado que hay muchos operadores, por eso ahora que hablaste de las agencias, muchos operadores que no manejan tarifa neta, sino que también manejan comisión. Okay. En ese caso, yo creo que funcionaría igual que Booking y que Expedia para esquiar, porque en definitiva ellos ven esa tarifa, no la ven sin la comisión. Está bien, sí, es correcto. Sí, yo creo que hoy Ricardo me preguntó, el tema de los impuestos está claro, que sí no va, y como yo le decía a Ricardo, no va nunca en el estudio de ADR, porque principalmente por lo que yo te explicaba, que es para poder hacer estos comparativos, incluso con uno mismo en otros periodos. Y el caso de alimentos y bebidas, está bien que está bien sacarlo, y de nuevo, es lo que yo le decía, todo depende a dónde apunte el estudio que ustedes estén haciendo. Pero ¿por qué está bien sacarlo? Por eso que yo decía, hay que intentar depurar la información para que sea lo más comparable posible. Entonces, si nuestra tarifa tiene el desayuno incluido, y para vos, Ricardo, tu desayuno vale tanto, y vos le pasás alimentos y bebidas tanta plata, pero para Flavia, que es un hotel que está en el mismo concept, vale otro, la plataforma estirar no tiene forma de saber qué es lo que piensa hoy, qué es lo que piensa Flavia. Por eso ese tipo de costos sí no pueden estar asociados a la tarifa. Tienen que ser, como que un concepto relativamente claro sería todo lo que está relacionado a la habitación. Claro, y en el caso de los impuestos, que es el IVA, básicamente, digo, tengo de formación profesional porque soy contador. El IVA, cuando las empresas dicen ventas, es ventas netas. Y acá estamos hablando de ingresos, que son nuestras ventas, son netas y no incluyen ningún tipo de impuesto. Exacto. Después, Agustín, no sé si vos querés adicionar algo más, porque yo les quise mostrar, no sé si ven ahí Repar. No estamos viendo, seguimos viendo tarifa promedio, Andrés. Sí, claramente tengo un problema yo con este tema. Ahí sí. Les pido disculpas, ahora sí. Yo les puse el tema del Repar porque sé que también en STR es uno de los índices más importantes para compararte con la performance tuya con el mercado.
Yo creo que sí. No se te escucha. Aprovecho yo, Andrés. Digo, a mí no lo conocía yo. Yo debo reconocer que soy nuevo en el sector. Me parece bueno, no conocía este indicador. Me parece bueno porque de algún modo te está penalizando o te está castigando las habitaciones que no estás vendiendo, porque podés venir espectacular con las vendidas, pero te quedó la mitad sin vender y esa parte del cuento no la estás poniendo en la información. Entonces, el poner a todas las habitaciones existentes me parece una buena medida como para medir, valga la redundancia, tu performance en un periodo, ¿no? Sí, sí, yo como les decía, yo creo que este indicador se transforma en algo muy importante por lo que vos decís, Ricardo, y también por lo que yo les decía, para poder compararte con el hotel de al lado, y bueno, es un índice que de alguna forma licúa todos los ingresos entre todas las habitaciones, y ahí no va a importar si los establecimientos que estamos comparando tienen diferente cantidad de habitaciones. Se manchan y el agua mancha, se mancha, que se oscura. ¿Hay que ver? Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta o duda para Andrés? En el chat vi... Sí, acá en el chat están diciendo que en algunos casos incluían en la tarifa el desayuno. Bueno, en ese caso un poco lo que veníamos hablando, que también Agustín reforzaba, yo ahí lo que les recomiendo es que ustedes tengan un valor de desayuno y se lo puedan sacar a la tarifa, y trabajar con un valor de tarifa de habitación sin desayuno. Sobre todo para que tenga más, para que sirva más este indicador y sirva más para poder ser comparable. Ahí, para dar una mano y para que sea más simple, la idea es más o menos costear cuánto sale un desayuno. Si nosotros decimos que el costo del desayuno nos sale, no sé, $3, $4 por persona, y estamos vendiendo una tarifa de $70, le sacamos esos $8 y lo que reportamos es una tarifa de $62, básicamente. Eso es para hacerlo bien simple y no complicarnos, y tampoco hay que ser tan exacto en medir exactamente cuánto vale el costeo. Si a alguno le gusta eso y lo hace, mucho mejor, porque va a tener más eficiencia, pero sí, más o menos que sea algo razonable y descontárselo a la tarifa que uno está promediando. Exacto. Bueno. Andrés, mil gracias, gracias de nuevo, gracias por el tiempo, gracias por sumarte a esto. Es un lujo tenerlo a Andrés, que tiene mucha experiencia en hoteles de cadenas internacionales y ahora está por el litoral haciendo crecer esa zona. Tenerte con esto, la verdad que es un lujo, así que te agradezco muchísimo. No, muchas gracias, y bueno, por ahí si quieren compartir mi mail o mi número, con mucho gusto. Si alguien se quedó con alguna duda puntual y después quiere hacerme alguna duda puntual, estoy más que a las órdenes. Gracias, Andrés. Y tenemos un desafío. La gente del litoral realmente, yo le decía la otra vez a Agustín, en realidad no hace todos estos cálculos, no tienen sus números, les cuesta mucho sacar los números, así que ahora que estás integrando la comisión del centro comercial, te vamos a poner a hacer lo mismo para la gente de los socios. Ya tenés la presentación pronta, todo. Aprovechamos y sumamos gente que necesitamos en su mercado litoral. Ningún problema, con gusto. Voy a detener la grabación. Muchas gracias, Andrés. Y ahora hacemos el cierre porque me están pidiendo información de mañana y si se está grabando no lo puedo pasar. Así que detengo la grabación y agradecemos a Andrés este primer webinar con quien abrimos y que ha sido bárbaro, creo que muy claro para todos.